Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Aplauda fuerte al Señor. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Amén. Hemos venido con la iniciativa de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él está aquí, Él está en este lugar. Adorémosle. Está sentado en el trono, dice la gloria, y al Cordero sea el honor, sea toda gloria a ti, Señor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, sea el dominio por los siglos de los siglos. Canta conmigo, cántale al Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado, adora al Señor, cántale. En el trono, a ti sea la gloria, oh Rey. La gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios,
Señor, apláudele fuerte, Él está aquí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que es para mí un verdadero privilegio y un placer compartir con ustedes una breve enseñanza bíblica que espero que sea de bendición para su vida y que pueda llenar sus corazones, así como en algún momento de mi vida lo fue para mí. Quisiera que me acompañaran a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 17, donde estaremos leyendo el texto base de esta pequeña enseñanza. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es precisamente el tema que quiero compartirles en esta noche. Quiero hablar un poco acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Quisiera quitar un poquito ese pensamiento acerca de la visión futurista, de en quién nos vamos a convertir y de lo que Dios quiere que nosotros eventualmente nos convirtamos. Hemos asociado el tema del propósito de Dios o de la voluntad de Dios a una visión de futuro, de qué es lo que yo voy a terminar siendo en los caminos del Señor. Si yo me terminaré convirtiendo en un hombre muy grande, muy importante, en un predicador de naciones. También lo hemos asociado muchas veces a preguntas personales que nos hacemos y no están mal. De verdad que en nuestro propio interés de involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros por lo general nos hacemos preguntas, nos encontramos haciéndonos preguntas como: ¿es la voluntad de Dios que yo aproveche esta oportunidad de inversión? ¿Es la voluntad de Dios que yo emigre hacia otro país? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con esta persona? ¿Esta es la persona que tiene destinado Dios para mi vida? Y por lo general nosotros esperamos algún tipo de respuesta sobrenatural de parte de Dios. Esperamos que Dios nos habla a través de un sueño, que Dios nos los diga a través de una visión, que Dios nos los diga a través de la palabra de otro hermano. Y no estoy negando la posibilidad de que Dios se pueda comunicar con nosotros de esa manera. De hecho lo hace, y de hecho es así. Pero hay una manera muchísimo más efectiva por la cual nosotros podemos definir sin lugar a duda cuál es verdaderamente la voluntad de Dios para nuestra vida, cuál es el propósito de Dios o el propósito que Dios tiene con nosotros como creyentes. Y precisamente eso es lo que nosotros conseguimos al leer las Escrituras. El método que yo he definido como infalible para determinar la voluntad de Dios para mi vida es leer las Escrituras. Lo encontramos en estas páginas. Dios de una u otra manera ha dejado revelada su voluntad en este libro. Ha dejado revelada su voluntad en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos el compromiso y el deber como creyentes de estudiarlas a profundidad para entender verdaderamente cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros y cuál es la voluntad de nuestro Señor. Primero porque es muy importante conocerlo. Es de vital importancia que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos leerlos en dos versículos, por hablar de varios. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 47, nosotros encontramos estas palabras dichas por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibió muchos azotes. Estas son unas palabras terribles asociadas a la voluntad de nuestro Señor. Si nosotros no nos abocamos a conocer la voluntad de Dios, si no nos preparamos y tratamos de cumplirla, entonces verdaderamente las consecuencias pueden ser muy graves en nuestras vidas. Veamos otro capítulo más, veamos otro versículo, otro texto más. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es uno de los versículos para mí más terribles que hay en todas las Escrituras, porque muchísimas veces, les soy sincero, me he encontrado preguntándome si yo no estaré dentro de este saco, si yo no estaré dentro de este grupo de personas que nos volvemos activistas dentro de nuestras propias iglesias, pero quizás al momento de encontrarnos delante de nuestro Padre y de nuestro Señor,
terminemos escuchando estas palabras. Y la clave para entonces ser aprobados por el Señor y ser conocidos por el Señor es que nosotros nos aboquemos a conocer la voluntad de su Padre, que es conocer la voluntad de Dios. Entonces es de vital importancia que nosotros tengamos conocimiento de cuál es la voluntad de nuestro Dios, cuál es la voluntad de nuestro Señor para nuestras vidas específicamente. Por lo general, este término se maneja de manera muy general, muy global. Incluso conozco muchos jóvenes y muchos creyentes a los que se les hace muy difícil entender el concepto de la voluntad de nuestro Señor. Consigo muchísimas personas cristianas que de pronto dicen: la voluntad de Dios para mi vida es que yo me mude a los Estados Unidos. La voluntad de Dios para mi vida es que yo me mude a Perú, que yo me mude de Venezuela. Yo estoy esperando que Dios me muestre cuál es su voluntad para entonces yo accionar y empezar a dar cumplimiento a lo que Dios tiene estipulado para mí. Hermanos, eso es un error. De verdad que estoy aquí en este momento para decirles que eso es un error. Nosotros estamos retrasando verdaderamente el cumplimiento de la voluntad de Dios, tratando de esperarla. No sé si me doy a entender. En nuestra propia paciencia, al querer esperar que se nos revele la voluntad de Dios o la voluntad de nuestro Señor, entonces el tiempo pasa y no hacemos nada y verdaderamente no estamos haciendo cumplimiento de la voluntad de Dios. Como lo dije anteriormente, la voluntad de nuestro Señor está plasmada en este libro, está plasmada en las páginas de este libro. Podemos ver algunos ejemplos de lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos, de lo que verdaderamente Dios tiene como propósito para nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos. Yo pudiera hacer la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, por ejemplo. Segunda de Corintios 7, en el versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí yo puedo ver cuál es la voluntad y cuál es el propósito de Dios para mi vida. Que yo me limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que huyamos de la idolatría. ¿Cómo lo sé? Primera de Corintios 10:14 me dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Que ames al Señor primeramente y por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos leer en Mateo 22, en los versículos del 37 al 39. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que defienda y haga justicia al pobre y al menesteroso. Proverbios 31:9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo sea misericordioso. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que haga el bien. Primera de Pedro 2:15 me dice claramente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios está escrita y está descrita en este libro. Nosotros no tenemos que seguir perdiendo el tiempo sentados en la iglesia esperando que de alguna forma se nos revele la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que hagamos discípulos y le enseñemos todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Dónde nos los dice? El mismo Señor Jesús nos los ha encomendado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el 19 y el 20, nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Existen infinidad de versículos que definen claramente cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y no necesariamente yo debo utilizarlos para saber qué camino debo tomar. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo puedo darle yo respuestas específicas a las preguntas que anteriormente yo me hice? Esas preguntas son válidas. Cuando un hermano, un amigo, un joven, un cristiano, un creyente se acerca a nosotros y de pronto nos pregunta: hermano, pero es que yo necesito saber de manera práctica si yo necesito irme del país. Eso es una pregunta válida. Yo necesito saber si debo aceptar este trabajo. Eso es una pregunta válida. ¿Cómo entonces nosotros podemos, a la luz de la palabra, poder definir el camino que debemos transitar dentro de la voluntad del Señor?
pues eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Leemos Proverbios. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está la clave, hermanos. Nosotros debemos de alguna manera entender que tenemos que cumplir con los mandatos que el Señor a nosotros nos ha dado. Él nos ha dejado estipulado cómo debemos conducirnos. Su voluntad para nuestra vida está descrita como los ejemplos que yo les acabo de decir. Ejemplo, el Señor nos dice que estemos siempre gozosos. En Primera Tesalonicenses nos dice que oremos sin cesar, que demos gracia en todo. En Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En la medida que nosotros cumplimos con los mandatos que Él nos ha dejado, nosotros nos santificamos. Empezamos a caminar en un proceso de santificación. Y en la medida que nosotros vamos en ese proceso, el Señor se encarga de enderezar nuestras sendas. Es decir, todas las respuestas a estas preguntas que yo tengo, debo mudarme, debo irme, debo casarme, debo dedicarme a la obra, debo aprovechar esta oportunidad de inversión. Hermanos, el Señor mismo, dentro de su soberanía, dentro de su infinito conocimiento, enderezará nuestros caminos. No habrá nada en mi persona, en mi obrar, en mi pensamiento que pueda entorpecer el cumplimiento de su voluntad en mi vida, porque Dios es soberano. Ahora, siempre nos va a gustar, siempre la voluntad de Dios en nuestra vida o el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida va a ser agradable, nos va a gustar. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos este principio acerca de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Leamos los siguientes versículos y los siguientes textos. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 36 al 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 22 al 23. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sabemos el contexto de estos versículos, ¿verdad? Específicamente el último que acabamos de leer. Pablo y Silas estaban predicando. El pueblo en una turba los tomó, les azotaron, les arrancaron la ropa, los echaron a la cárcel y fueron encadenados en la cárcel. Ahora, analicemos un poco el contexto de esta palabra. ¿Pablo y Silas estaban cumpliendo con la voluntad de Dios en su vida? Muchas veces la voluntad de Dios en nuestra vida no es precisamente lo que nosotros esperamos, o no siempre tiene que ser color de rosa. ¿Dónde queda lo agradable y lo bueno de la voluntad de Dios? Precisamente en lo perfecto. Romanos 12:2 nos dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo entendemos que una situación como esta, que una situación tan difícil, quizás la situación por la que nosotros estamos pasando, es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida? Precisamente por el conocimiento de quién es Dios. Entendiendo que Dios es soberano y entendiendo que tiene un propósito para nuestra vida, nosotros entonces podemos descansar. Es entonces por lo que Pablo decía que no había nada que pudiera separarlo del amor de Dios. Precisamente por el conocimiento de quién era Dios y por el conocimiento de su voluntad y de su soberanía. En estos mismos versículos, más adelante, si nosotros leemos y nos adelantamos un poquito más, encontramos el propósito por el cual esta gente pasó por la situación por la que pasó. En el caso que leíamos en 2 de Timoteo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución.
para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hay un propósito perfecto dentro del padecimiento de la persecución. En el caso específico de Hechos con Pablo y Silas, entendemos cuál fue el propósito al final del encarcelamiento de estos dos apóstoles. Precisamente fue el hecho de que el carcelero encontrara a Cristo, de que el carcelero encontrara salvación en Cristo. La conclusión de la tribulación y del padecimiento de estos creyentes fue precisamente la conversión del carcelero. ¿Alguien pudiera negar que los profetas, apóstoles y discípulos estaban cumpliendo con el propósito de Dios para sus vidas? Por supuesto que no. Si los caminos que son enderezados delante de nosotros nos parecen oscuros, poco agradables o sencillamente no los entendemos, no debe ser un motivo para no transitarlos. Dios siempre sabe más. Sin embargo, hermanos, en nuestro transitar por esta tierra nosotros tenemos que tener algo claro. Lo que no está en juego no es nuestro beneficio terrenal. Lo que está en juego es un beneficio mayor, que es la gloria eterna a la que hemos sido destinados. Como siempre lo digo, hermanos, lo que está en juego aquí es la eternidad. Nosotros debemos empezar a concentrarnos más en las cosas de arriba y no tanto en las de la tierra. Y en la medida que nosotros logremos hacer eso, vamos a tener un entendimiento claro y perfecto acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Espero que de verdad esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón y entendamos que no debemos esperar la revelación de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios está definida en su palabra y es mediante el cumplimiento de los mandatos que Dios tiene para nosotros en su palabra que verdaderamente estaremos dando cumplimiento a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Hermanos, espero que esta breve reflexión haya sido de bendición para sus vidas y que podamos ponerla en práctica, que entendamos que el cumplimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas va mucho más allá del conocimiento futuro de lo que Dios tiene deparado para nosotros. Es accionar desde este momento a cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Es cumplir con la voluntad del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos como creyentes para convertirnos verdaderamente en testimonio suyo aquí en la tierra. Y Él verdaderamente, Él es fiel para enderezar nuestros caminos y guiarnos en su soberanía a cumplir a futuro lo que Él tiene deparado para nosotros, porque nuestro futuro está asegurado en sus manos. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones en este día. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza, nos des la fuerza para cumplir con tu voluntad, Señor, la cabalidad. Que podamos convertirnos en testimonio tuyo, Señor. Que podamos convertirnos verdaderamente en lo que tú quieres que nosotros seamos ante los ojos de las demás personas, Señor. Te pedimos en este momento que la provisión que viene de ti, Señor, sea sobre nosotros y sobre cada uno de tus hijos durante este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das y porque de una u otra manera tenemos contacto con nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.